Bueno, queremos saber si ya volvió. Queremos saber si ya volvió. ¿Volvió el sonido o no volvió el sonido? Ahora sí, Pau, ¿nos escuchas? Bueno, necesitamos saber con deditos, con algo, alguna seña, por favor. Sí, ya volvió. Ok, ok. Nos tocó quitar la luz. El micrófono se murió. Entonces tocó conectarlo para que reviva. Pero bueno, un abrazote, como les venía diciendo, cuídense mucho, usen el tapabocas. Aquí está obligatorio, cuidémonos, cuidemos a los demás. Y en el transcurso de esta semana vamos a estar dando información de cómo van a ser nuestros encuentros, los que vivimos aquí localmente. Los que estamos conectados online, pues seguimos online, pero cuídense mucho. Un abrazote otra vez, Pris, no sé si lo escuchaste, cuídate mucho, te tenemos aquí en nuestro corazón y en nuestra oración, a ti y a los niños y a todos los que en este momento están atravesando por esto de COVID, que se han contagiado. Yo creo que ya, bueno, no sé si hay algo más que agregar. Un saludo a Colombia, un saludo a Estados Unidos, a Suecia, a Alemania, de manera bien especial para cada uno. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuándo van a comenzar con la enseñanza? Sí, Claro. pues resulta que nosotros hoy vamos en compañía con ustedes a escuchar a un pastor que nos va a hablar sobre las decisiones. La enseñanza se titula Tú puedes decidir. ¿Sí? Para que ustedes observen, nosotros reconocemos lo que Dios pone en la vida de otras personas y escuchamos a este pastor y nos pareció varios puntos que él mencionó súper importantes, a nosotros nos llegó al corazón y esperamos que a ustedes también, así que vamos a estar juntos escuchando, vamos a estar conectados aquí con ustedes, escuchando a este pastor. Ahorita lo pasamos a otra cámara, pero disfruten muchísimo la enseñanza, tomen apuntes porque es importantísimo. Vea, yo escucho y tomo apuntes y luego el rechequeo y digo, wow, y se lo puedo enseñar a otros. Esta enseñanza, pues, ¿para qué enseñárselas a ustedes y mejor que la del pastor que la ha vivido y la ha experimentado? ¿Sí? Y que me parece, pues, genial lo que él comparte a su modo, a su forma. Así que recibamos todos hoy esta enseñanza con un corazón bien dispuesto, recibiendo este 2020, pues como Dios quiere, ¿no? 2022. Digo 2022, oiga, pero yo hoy amanecí re mal, ¿no? Buenos días cuando es buenas tardes, 2020 cuando estamos 2 años más adelante. Bueno, esas cosas pueden pasar. Muchas gracias a todos los que nos han también dado mensajes que no se oye. Y creo que entonces ya vamos a pasar a la enseñanza. Cualquier cosa que ustedes quieran, escríbanos por el privado si necesitan oración. Estamos aquí como una familia para sostenerles en oración y en lo que nosotros podamos desde aquí. Un abrazo fuerte y seguimos conectados Si hay cualquier con la cosa con enseñanza. la transmisión, escríbanos por el mensaje a ver si de pronto, si Mm, hay algún error, podemos sí, arreglarlo lo más rápido posible. arreglarlo. Aquí somos técnicos y de todo. Aquí nos tocó aprender de todo poco Nos a poco. tocó aprender, sí. Y todavía estamos aprendiendo. Sí, pero bueno, así vamos, y es chévere. Así que bueno, ya entonces vamos a pasar a la enseñanza y estamos aquí con ustedes conectados, ¿ok? Vamos a pasar. Bueno, muy bien. Este es el momento en donde usted puede darle compartir para que vengan muchas personas que necesitan, ¿no? Escuchar un mensaje de salvación. Hoy vamos a tirar la red. Hoy vamos a hablarle a aquellos que necesitan entender que tienen que tomar una decisión, que no pueden ser pasivos ante lo que el Señor Jesús hizo. No obrar con pasividad. Dios te da la oportunidad de escoger. Pensando precisamente en esto de escoger, estaba leyendo un libro, quiero leerles una historia. Primero voy a leer una historia que me la encontré aquí en este maravilloso libro y luego vamos a compartir, luego a mirar la palabra de Dios y vamos a aprender acerca de las decisiones. Ponga mucha atención porque este es solo un ejemplo que me encontré en este libro, que dije, qué bueno sería leerlo porque además es un dato curioso, es un dato que tiene que ver con la historia. Dice, ponga atención, como si les fuera a leer un cuentico, ¿ok? Edwin tenía dos hermanos, John y Junius.
Ambos eran actores, aunque nunca llegaron a su estatura. O sea, a la estatura de Edwin. No eran tan buenos actores como Edwin. En 1863, los tres hermanos unieron su talento para hacer Julio César, o sea, actuar en una obra de teatro en Julio César. El que John, hermano de Edwin, hiciera el papel de Bruto fue un presagio misterioso de lo que le esperaba a los hermanos y a la nación 2 años más tarde. Porque este John, que hizo el papel de asesino de Julio César, es el mismo John que cumplió el papel de asesino en el Teatro Ford. En una noche fría de abril de 1865, penetró subrepticiamente a un palco en el Teatro de Washington y disparó un tiro a la cabeza de Abraham Lincoln. Sí, el apellido de los hermanos Booth, Edwin Thomas Booth y John Wilkes Booth. Después de aquella noche, Edwin no volvió a ser el mismo y, avergonzado por el crimen de su hermano, optó por el retiro. O sea, nunca volvió a actuar. Quizás nunca habría vuelto a los escenarios si no hubiera sido por un golpe de suerte en una estación del tren de New Jersey. Se encontraba esperando su tren cuando un joven muy bien vestido, presionado por la multitud, resbaló y cayó entre la plataforma y el tren en movimiento. Sin dudarlo un momento, Edwin puso un pie en el riel y agarró al joven y lo aló para ponerlo a salvo. Después de respirar aliviado, el joven reconoció al famoso Edwin Booth. Edwin, sin embargo, no reconoció al joven que acababa de rescatar. Tal conocimiento llegó semanas después en una carta que llevó en su saco hasta la tumba. Una carta del general Adams Badiou, secretario en jefe del general Ulysses Grant, una carta en la que le agradecía haber salvado la vida a un hijo de un héroe de los Estados Unidos, a Abraham Lincoln. Qué irónico es que mientras un hermano mató al presidente, el otro le salvó la vida del hijo de ese presidente. El nombre del joven al que Edwin Booth arrancó de la muerte era Robert Todd Lincoln. Muy bien, la historia de dos hermanos, uno que mata a Abraham Lincoln y otro que 2 años más tarde salva al hijo de ese mismo Abraham Lincoln de morir atropellado por un tren. 2 hermanos en el mismo vientre. 2 hermanos con el mismo papá y la misma mamá. 2 hermanos con un código genético, con unos genes y una información, con un proceso de gestación, nacidos en un hogar en donde yo me imagino que todo el proceso educativo era normal para los 2, sin escogencias. 2 con la capacidad de poder hacer tanto el bien como el mal, porque vamos a decirnos algo aquí, ¿no? El mal sigue estando presente dentro de nosotros. Estamos vestidos de piel. En algunas oportunidades yo les he dicho a ustedes, algunas predicaciones les he dicho, ¿cuál es el peor enemigo de José Ordóñez? Pues José Ordóñez. Esa antigua naturaleza que lleva este José Ordóñez, ese es el peor enemigo. El Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. Sí, nadie, un ejército, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. O sea, muchas veces no son las cosas que vienen contra ti, muchas veces eres tú mismo, porque tú eres quien ha tomado las decisiones de tu vida y a veces tú te puedes convertir en tu peor enemigo. Entonces tenemos tanta capacidad para hacer el bien como tanta capacidad para hacer el mal. Si no me crees, piensa en aquellos días cuando tú estás a las 4 de la mañana, 5 de la mañana o te levantas temprano, ¿no? Y haces tu devocional y te sientas. Aquí hay un mueble muy bonito que puso mi esposa, me encanta ese mueblecito porque queda uno mirando hacia el jardín y ahí ella se sienta y yo me siento y ahí nos gusta conversar y nos gusta conversar con Dios. Entonces esos días que amanece uno que tan espirifláutico, tan deseoso de que uno le promete, ese mismo día, 10 horas más tarde, ¿no? 5 de la mañana uno está ahí hablando con Dios, pero a las 3 de la tarde la está uno embarrando. Decidido a ser tan bueno y sin embargo terminé haciendo lo malo. Sin embargo me dejé dominar de la ira.
Me dejé dominar de la lascivia, porque son días en donde digo, Señor, cuánto amo a mi esposa y cuánto te amo a ti. Pero resulta que por la tarde salió cierta imagen en cierta película o cierta publicidad, o la vecinita se asomó, o me presentaron la mujer contraria y resulta que no estaba como tan bien ataviadita, ¿no? Tenía su escote y sus cosas, o no necesitó estar mal vestida simplemente para que yo le diera cabida a mi mente de ciertos pensamientos que a veces agarran una velocidad tan increíble y uno dice, uno tiene que recoger piola, decir, no, espérate, ¿a dónde va? A ver, pensamiento de Josecito, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Usted en qué anda, compadre? ¿En qué anda? La capacidad de con esa misma mente que adoramos y amamos a Dios, porque a veces nos quedamos mirando, admirando su naturaleza, ¿no? Diciendo, Dios, ¿cómo creaste esto? Es que es majestuoso, Señor. Y está uno alabando a Dios mentalmente, con esa misma mente uno puede ir a pensar cosas sórdidas. ¿Cómo mato? ¿Cómo robo? ¿Cómo me invento un chisme? ¿Cómo hago maldad? ¿Cómo deseo la mujer del prójimo? Con esa misma boca, como dice la palabra de Dios, tenemos una boca para decir amén y aleluya, pero con esa misma boca podemos prender un fuego y meter un chisme y crear un grande caos, dice la palabra de Dios. Tenemos la capacidad de decidir qué tan buenos vamos a ser o qué tan malos, porque el mal siempre estará ahí. Yo les contaba a ustedes, cuando iba en tiempos en que podía hacerlo a las cárceles y presentaba un show de humor y los hacía reír y luego de hacerlos reír, pues les hablaba de Jesús, que es más o menos la mecánica que siempre utilizo cuando me invitan, cuando voy a las cárceles y a todos los lugares. Y me llevaron al pabellón de delitos sexuales. Cuando usted vaya al pabellón de delitos sexuales de las cárceles, usted se va a dar cuenta que ahí están los hombres más ancianos de toda la cárcel. Porque aunque el cuerpo ya no funcione como antes, la mentalidad y la carnalidad y la capacidad de hacer el mal de algo que no se corrigió a tiempo va creciendo y tú puedes convertirte en un viejo clorofílico, viejo verde, depravado porque tu capacidad ha ido de aumento en aumento. Entonces no existe, no que eso se le va a pasar con la edad, no, eso se va a aumentar con la edad. Tenemos una capacidad de crear el mal hasta el último momento de nuestras vidas, así como lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a poner acá. Aquí en esta historia que yo les leo, ven ustedes que de un mismo vientre nacen dos hombres, uno con la capacidad de matar y otro con la capacidad de salvar. Pero la Biblia está llena de todos esos ejemplos. Desde el mismo Génesis, usted está viendo la historia de Caín y de Abel. A ver, Caín siempre tuvo oportunidad de escoger, porque Dios es tan amoroso con nosotros que siempre nos da oportunidad de escoger entre el bien y entre el mal, ¿no? Génesis capítulo número 4, versículo número 6. Dios está hablando con Caín, ¿no? Y le dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, ojo con lo que Dios le dijo a Caín. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín, así como eres tan bueno para hacer lo malo, serías maravilloso haciendo lo bueno. ¿Por qué andas con tanta piedra? ¿Por qué andas pateándolo todo? ¿Por qué andas refunfuñando y tan lleno de odio hacia la naturaleza, hacia Dios, hacia tus padres y hacia tu hermano? Si quisieras, podrías hacer lo bueno. ¿Vio? Cuando Dios le dice, no obstante, tú puedes dominarlo, es Caín, ahí está el camino bueno y está el camino malo. Escoge el bueno. Te doy esa libertad. Lo mismo pasa con Abraham y Lot, que llevan la misma sangre, ¿no? Son tío y sobrino. Se supone que deben tener un mismo proceder, pero usted se da cuenta que no. Que Lot siempre fue el tipo de hombre carnal, al que tomaba decisiones simplemente con lo que la vista o la avaricia, la ambición dictaminaran sobre su vida. Sin embargo, Dios le dio oportunidad de escoger. El mismo Abraham le dice en Génesis capítulo número 13, versículo número 9, ¿no? Cuando hay tanta abundancia por causa de Abraham, no por causa de Lot, hay tanta abundancia que los pastores de Lot y los pastores de Abraham están agarrándose por la tierra. O sea, había tanta abundancia y como había tantas ovejas y llegó a ser tan ricos que la tierra ya les estaba quedando estrecha. Y como había tantos altercados entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, Abraham le dijo,
a Lot le dijo, usted y yo somos familiares, ¿no? Así que no nos vamos a poner a pelear. Versículo número 9 del capítulo número 13 de Génesis. Es Abraham diciéndole a Lot, allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. ¿Quién tenía que escoger? Lot. Lot. Pero como era un tipo avariento, ¿qué vio? Vio que era una tierra de regadío, eso eran unos pastizales hermosos, y dijo, ¿yo qué me voy a ir para el peladero que se vaya mi tío? Yo me agarro la mejor tierra, sin darse cuenta que en esa tierra se encontraba Sodoma y Gomorra. Tuvo la oportunidad de escoger. Sí, él escogió. Él al final tuvo lo que escogió. Ya. Pero usted lo ve también en la historia de David y de Saúl, ¿no? Dos reyes de Israel levantados para gobernar en Israel. Y sin embargo, Saúl decide perseguir a David para matarlo. Y David, ojo, con la decisión de Saúl, David toma decisiones. Porque cuando la gente viene a buscarte, habiendo tomado su decisión, ahora tú tienes que pensar, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué decisión tú vas a tomar con respecto a la decisión que ha tomado esa persona? La pregunta es, ¿vino alguien a sacarte la piedra? Ya, pero pelear va a ser decisión tuya. ¿Vino alguien a formarte bronca? Sí, pero para pelear se necesitan dos, decía mi mamá y no leía Biblia. O sea, siempre será decisión. Mi papá ha sido, digo, ¿no? Muchos dicen, mi papá ha sido una persona difícil. Ok. ¿Y quién decide cómo se va a vivir con el papá? ¿Tu papá o tú? Porque la palabra de Dios dice que tú, en cuanto dependa de ti. Mire, hace poco estaba hablando yo con un muchacho, le estaba dando consejería. Le decía, hace como 2 meses, sentado dándole consejería, diciéndole al chico, ¿sabes una cosa? Tu papá se ha equivocado mucho contigo y tu corazón está dolido con tu papá. Pero quien toma la decisión de cómo va a aceptar esta situación eres tú. ¿Y sabes qué? ¿Quién te garantiza que tu papá esté vivo en unos meses? Este es el tiempo de pedir perdón. Este es el tiempo de aceptar el perdón de tu papá. Ya no puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar lo que vas a hacer con lo que pasó. Y hace 10 días el Señor murió. Y yo me imagino cómo cala una consejería cuando alguien ha venido a sentarte, a escucharte y te recomienda, pon al día tu relación con tu papá, perdónalo y ama. No tomes la decisión equivocada de odiarlo, de dejar de hablar con él, de maltratarlo y de devolverle dolor con dolor. ¿Quién decide? ¿Quién decide? Nosotros somos los que decidimos. David y Saúl. Saúl decidió salir a matar a David y David decidió no ofender a su rey, llamarlo padre y dejar todo en la justicia de Dios. ¿Vio? Mire lo que dice. No apunté el capítulo, por ahí en Samuel debe estar. Versículo número 11. Les voy a leer. Perdón porque se me olvidó escribir el capítulo. Eso está en primera o segunda de Samuel. En fin, busque. Cuando nos dice David y Saúl. Dice 11, Padre mío, mire usted el borde de su manto. Lo que ha pasado aquí es que Saúl ha salido a perseguir a David. ¿Sí? Ha entrado a hacer del cuerpo Saúl a una cueva. En esa cueva está dentro David. Y sus valientes de David le dicen, mátelo. Y David dice, no, yo no voy a matar al ungido del Señor. Le corta el borde del manto. Y cuando Saúl sale de la cueva, David le muestra el pedazo de tela y le dice, Padre mío, ojo, no le dijo asesino, lo venía a buscar, pero no le dijo asesino, le dijo, Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue. Mire lo que hace. Mire lo que hace. Él le está diciendo a Saúl que decida lo que tiene que hacer. Mire lo que yo ya decidí, pero usted va a ver lo que usted va a decidir. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted.
¿Sí ve lo que está haciendo aquí David? Le está diciendo a David, a Saúl, escoja usted como quiera, pero yo ya escogí. Usted lo ve en la misma vida de los apóstoles, Pedro y Judas. Judas tomó su decisión y luego al equivocarse, los dos se equivocaron, ¿Hubiese podido encontrar arrepentimiento Judas? Claro, claro. Pero le pareció a Judas que el amor de Dios no era tan grande como para él por haber hecho lo que hizo y fue y se ahorcó. Y Pedro niega al Señor, pero no solamente lo niega, sino que además blasfema, dice vulgaridades. ¿Yo qué voy a conocer a ese tal por cual delante de una criada? Maldice, escupe, dice yo. Y cuando canta el gallo, Pedro llora amargamente. Pero no corrió a ahorcarse. Pero no corrió, ¿no?, a terminarlo todo, sino que buscó piedad, compasión. Y luego en su posterior encuentro con Jesús, Jesús logra sanar esa profunda herida que queda en la vida de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está dispuesto, el Señor siempre está dispuesto a sanar las heridas que nosotros mismos nos causamos cuando le fallamos a Él y cuando fallamos en nuestra vida. Mire, este es un mensaje para cualquier persona que haya cometido un error. No hay pecado que Jesús no haya pagado en esa cruz. Hace poco, aquí en los Estados Unidos, una página de pornografía develó el número de personas que ingresaban porque sacó sus tarjetas de crédito y entonces se revelaron personas que pagaban para ver pornografía y para tener chats y sexo virtual con algunas chicas de esa página famosa. Dentro de esos se encontraba un líder, una persona que no era pastor de una iglesia, pero era líder de matrimonios y era casado, tenía hijos grandes. Y el hombre, cuando se ve descubierto, no pudo aguantar el peso de lo que estaba haciendo y se suicidó. Cuando hablan con la esposa muy acertadamente dice, yo no puedo entender su decisión. ¿Cuán amargo se sentiría él su pecado que no alcanzó a ver la magnitud de la gracia que está en la cruz y terminó por causarnos un daño aún peor? Lo hubiéramos perdonado. Yo lo hubiera perdonado, mis hijos lo hubieran perdonado y sé que Dios lo perdonó. Sé que Dios lo hubiera perdonado, pero correr a suicidarse fue un acto tan doloroso para nosotros. Entonces a veces uno tiene que recordarse uno mismo, recordarle a los demás que todo ese pecado, hay gente que siempre anda en la vida maltratándose por lo que hizo sin acudir. Porque maté, porque robé, porque violé, porque miré, porque hice, porque defraudé a la persona que me amaba. Y llega un momento en donde nos llenamos de tanta culpa que no se nos olvida que cuando Jesús estuvo en el madero del Calvario y exclamó, consumado es, yo entrego mi vida por ustedes. Ese pecado, ese que tanto nos duele, inclusive ese pecado que nadie sabe que usted y yo cometimos. Ese que solo nosotros sabemos que se comete o que se cometió. Ese pecado que está en nuestro pasado. Ese pecado que ya uno no cuenta, que ya uno sabe que es parte de la redención y del proceso que Dios le regaló. ¿Ok? Ese pecado está ahí, fue pagado en la cruz. Podemos escoger. Podemos escoger buscar la redención y el perdón. Porque toda la existencia de la vida entre los cristianos tiene que ver con escogencia. Vamos a trabajar con Mateo capítulo número 7, versículo número 13, para que nos demos cuenta que podemos escoger. Mateo capítulo número 7, versículo número 13 dice, es Jesús hablando, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Aquí Jesús está hablando de escoger. Escojan. ¿Quieren el camino ancho o quieren el camino angosto? ¿Cuál quieren? ¿No?
¿Usted quiere entrar por la puerta angosta o por la puerta ancha? ¿Usted quiere andar a veces solo en el camino o con poquita gente o quiere andar con muchos? ¿Cómo quiere? Volvámoslo a leer. Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha. Porque es ancha la puerta, hay otra puerta ancha. Y espacioso el camino, hay un camino espacioso que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, muchos entran por allá. Escoge. Un camino angosto, un camino ancho, una puerta estrecha, una puerta amplia, acompañado de poquitos o acompañado de muchos. Me detengo un poquito aquí para hablar del acompañado de muchos. No significa que porque muchos tienen la razón. Esto va en contravía a la democracia. No se le olvide que nosotros estamos viviendo en un sistema en donde las leyes las sacan la mayoría. Las leyes que gobiernan el mundo, en las democracias, las leyes que gobiernan las democracias es por las leyes de las mayorías. ¿Quién llega a la presidencia? El que más votos tenga de más gente que lo pone allí. ¿Quiénes sacan las leyes? El Senado, la Cámara. ¿Quiénes son los concejales de las ciudades, los diputados de los departamentos? ¿Quién es el gobernador de Santander? ¿Quién es el alcalde de Bucaramanga? Los que más tuvieron votos. Y los concejales que redactan las leyes y eso son los que más votos tuvieron y más capacidad tienen representativa del pueblo. Pero cuando tú vas al reino de los cielos te das cuenta, dice, ojo, aquí no son los muchos, aquí son los pocos. Porque es que ya la ley está dictada, ya la palabra está dicha, ya la gracia, ya nuestro recurso moral ya está dicho. Uno va a la palabra de Dios y ahí se da cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Ahí está, ahí está. Entonces Jesús dice, no se trata de que es que los muchos, no, es que todo mundo lo hace. No. A mí no, todo mundo lo podrá hacer, todo mundo lo podrá creer. Aquí en Bucaramanga podemos pensar que esto se hace así y la mayoría lo hace, pero yo y mi casa hemos decidido que nosotros hacemos lo que Dios dice, aunque parezca que vamos en contravía. Los que van en contravía son esos que usted los ve en una fiesta, no los ve borrachos, no los ve haciendo lo que todo el mundo hace. No, que es que a ti todo el mundo roba, todo el mundo podrá robar, pero nosotros no robamos. Eso todo el mundo lo hace, todo el mundo lo podrá hacer, pero en esta casa no lo hacemos. Nosotros tenemos una puerta angosta, tenemos un camino angosto y andamos con poquitos porque sabemos que Dios nos lo está advirtiendo. Impopulares, por eso somos impopulares, por eso usted ve niñas que son impopulares en la universidad, jóvenes que sufren el bullying en las universidades, en los colegios, en las escuelas, empleados que en sus empresas son los estúpidos, los mojigatos, los que le lavaron el cerebro. Por eso cuando usted va a su casa, a su familia y están en las reuniones de toda la familia, usted se da cuenta que hay un gran grupo de personas haciendo cosas y usted simplemente se mantiene un tanto ausente de ese tema porque usted sabe a qué lo ha mandado hacer el Señor. ¿Vio? Desde el comienzo Dios le estaba hablando a su pueblo. Le habla de los dos caminos. Este sí le apunté la placa. Deuteronomio capítulo número 30, versículo número 15. Apunté el versículo. Lo apunté bien. Deuteronomio capítulo número 30, versículo número 15. Dice el Señor, hablándole a su pueblo, a Israel, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos y cumplas sus mandamientos y preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. ¿Vio? Ahí está, van rumbo a la tierra prometida. Voy a cumplir mi promesa. Les voy a dar una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero cuando lleguen allá, escojan entre el bien y entre el mal. Hay cosas en la vida que se pueden escoger. Y cuando Dios nos da libre albedrío para poder escoger, tenemos que tener la sabiduría de escoger bien. Porque hay otras cosas que no pudimos escoger. Ese sí no. Eso sí no. ¿Sabías? Hay cosas en la vida que... Por ejemplo, como yo lo digo en el show de Yo no pedí nacer, ¿usted escogió a su papá? ¿Cierto que no?
Usted no escogió a su papá. Yo lo digo con sinceridad en el show de Yo no pedí nacer. Si es que a mí Dios me da oportunidad de escoger papá y mamá, yo no hubiera escogido lo que me tocó. Claro, hoy en día, a esta altura de la vida, amo a mi papá y amo a mi mamá, claro que sí, y los respeto, pero si antes de nacer Dios me ponía a escoger ¿quiere el latonero y la vendedora ambulante? ¿Quiere la señora que tiene quinto de primaria? ¿Sí? ¿La enojona, la que pega durito? ¿Quiere el latonero? ¿Sí? ¿Quiere el pobre? ¿Quiere el mujeriego? ¿Quiere? O usted se podía pensar, ¿no? Yo no hubiera escogido mi papá porque me tocó un borracho de 7 suelas, me tocó un mujeriego. ¿Escogió usted Colombia para nacer? ¿Escogió ser santanderiano? Usted dijo, hágame el favor, ahí nacer en Charalá, en Mogotes, en San Jacinto, el Socorro, San Gil, Matanza, ya vengo yo. ¿Usted escogió? No, usted no escogió eso. No escogió la cara que tiene. ¿Usted cree que yo hubiera escogido esta cara? ¿Usted cree que yo hubiera escogido esto? No. Eso le pongo barba, bigote, le quito, le rapo y no, eso no se ve bien. Sí. La cara que nos tocó. La altura. ¿Escogiste la estatura? ¿Escogiste la forma de tu cuerpo? ¿Escogiste la tesitura de tu piel? ¿El color que tienes? ¿Escogiste la forma siquiera de tus ojos, los dientes, el color, todo? ¿Escogiste la capacidad que tienes? Porque nos hubiera gustado ser futbolistas, jugar en la selección. ¿A cuántos les hubiera gustado ser músicos, no? Si cantar como el ruiseñor, y no cantan ni como el señor Ruiz, no se desafinan dando una razón, ¿sí? Nos hubiera gustado. A ver, ¿cuántas cosas usted piensa como estas? Ay, cómo me hubiera gustado cantar, cómo me hubiera gustado ser bonita, cómo me hubiera gustado ser costeña, cómo me hubiera gustado que mi piel fuera un poquito más oscura porque es demasiado blanca, eso yo parezco asoleada en un submarino, eso Dios mío tiene más sangre una yuca, ¿sí? Usted, ¿cuántas cosas hubieras cambiado? No se pudo. No se pudo. Esas cosas no las escogemos. Nosotros no escogemos cómo llegar a este planeta. Ni en qué época. Te tocó esta época. Dale gracias a Dios que te tocó esta época. Porque tú te imaginas que hubieras nacido en la Europa medieval en medio de las anteriores pandemias. La pandemia de la peste negra, creada por una pulga que picaba a todo el mundo y la gente no había sistema médico. Que no te tocó nacer en la época de la hambruna en Europa, donde hubo unas heladas impresionantes y todas las cosechas se acabaron. Y literalmente, escúchenme, literalmente, tenías que esconder tus niños pequeñitos porque los vecinos se lo podían comer. Tuvieron que practicar la antropofagia. Murieron de frío, murieron de hambre. 13 millones de personas. ¿Usted sabe lo que es 13? Eso no se lo alcanza a llevar aquí el COVID. 13 millones de personas murieron en toda la Europa en la peste negra. Démosle gracias a Dios chicas, denle gracias a Dios que ustedes no nacieron hace 100 años en la India, porque ¿sabe qué pasaba? Cuando en la India le nacía una mujer, ¿no? ¿Saben qué hacía allá en la India? La metían en una canasta y la colgaban de un árbol para que se muriera de inanición. La bebecita recién nacida, porque tener niñas era un problema. Lo mismo en Japón, en China, muchas de ellas les tenían que quebrar los pies porque tener los pies finitos y paraditos así, eso era lo mejor que podía hacer. Entonces a las niñas les partían los pies para que estuvieran bien. Cuando uno lee la historia, uno dice, ay, qué bueno que yo nací en esta época, ¿no? Menos mal que nací, hijo de puerca, ahí en la San Luis. Menos mal que nací en la Chicamocha. Sí. Uno le da gracias a Dios. Imagínese que usted naciera inclusive hoy en la actualidad, en Somalia, o en los grupos que están haciendo, ¿cómo les digo?, lastimados por el grupo islamista ISIS. Cuando uno lee esas noticias, uno dice, qué bueno que no estoy allá. ¿No le parece? Sí, qué bueno que no estoy en este momento allá. Empieza uno como a valorar la ciudad, el país donde Dios lo entregó. ¿Usted se imagina que uno hubiera nacido siendo un joven, no, llegar a ser un joven europeo entre los años 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial? ¿Sabe qué pasaba? ¿Tiene usted hijos de 18 años, de 17, de 16, de 20, de 21? ¿Qué tal que en este momento ese hijo que usted tanto ama tuviera que irse necesariamente, obligatoriamente, a la guerra? Y usted nunca más volverlo a ver.
la Primera Guerra Mundial o la Guerra de las Trincheras, en donde más de 6 millones de muchachos murieron, los músicos, los escultores, gente con una capacidad intelectual, que murieron en simples trincheras peleándose por 16 kilómetros. Por esa idiotez se peleaban, se mataban. ¿Ah? A ver, ¿a alguien le hubiera gustado ser un niño judío en 1938 en la Segunda Guerra Mundial? Para ser arrancado literalmente de los brazos de su papá y de su mamá y nunca más verlos, donde la gente, el judío, moría en los campos de concentración, en hornos donde les botaban gas y los cocinaban literalmente vivos. Entonces, cuando uno lee la historia, uno dice, pues yo no pude escoger dónde nacer, pero qué bueno que no me hiciste nacer en esa época, en esa familia, porque hay situaciones que han sido verdaderamente dolorosas. ¿Qué les estoy queriendo decir? Denle gracias a Dios, porque usted hoy se acuesta en una cama y tiene un colchón. Ahorita se sirve su caldito con su arepita santanderiana, se mete su agua de panelita, mañana en la mañana se harta su tintico y tiene oportunidades. Valore las cosas lindas que tiene la vida, porque hay cosas, hay bendiciones con las que Dios lo trajo a este mundo, a usted y a mí. Eso no se pudo escoger. No pudiste escoger cómo llegar. Pero lo que sí podemos escoger es cómo nos vamos a ir y a dónde nos vamos a ir. Y tener seguridad eterna es de las cosas más maravillosas que puede tener un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque uno entiende que uno no se muere en la víspera y que el día que le toque morirse, se muere consciente de haber hecho las cosas bien. Y como dice el apóstol Pablo, ¿no? Para mí el morir es ganancia. Nos morimos y ya no estamos pagando impuestos. Nos morimos y ya no nos duele el costadito, la cosita. Y sabemos que seremos resucitados en gloria cuando el Señor Jesús venga por nosotros. A vivir una eternidad con el Señor. Empiezo a terminar esta predicación, que tiene que ver como eje fundamental al que hemos llegado ahorita, la historia de las 3 cruces en el Gólgota. ¿Ok? La luz de Cristo, la cruz de Cristo. Yo estuve preguntándome, ¿por qué? Vamos a Lucas. Lucas, por favor. Lucas capítulo, vamos a leer desde el 39. Lucas 39, por favor. Las 3 cruces del Gólgota. ¿Te preguntaste alguna vez por qué la cruz de Cristo estaba en el centro? No estaba ni a la izquierda ni estaba a la derecha. No estaba tomando ninguna posición. Es más, ni siquiera fueron entre 20 cruces, ni entre 10 cruces, ni entre media docena de cruces. ¿Por qué fueron 3 cruces? ¿Por qué Jesús estaba en el centro? Porque ahí Dios estaba dando un mensaje a toda la humanidad, que siempre hay oportunidad de escoger. Hasta el último momento de nuestras vidas podemos escoger. Dice, versículo 39, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Jesús está siendo crucificado. Está entregando su vida por todos nosotros. Y ahí viene la decisión. Uno empieza a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. ¿Vieron? Aquí, como en el comienzo de nuestra historia, está la decisión. La decisión. ¿Quién decide por lo bueno? ¿Quién decide por lo malo? Estos 2 ladrones habían hecho todo para merecer estar colgados en una cruz. Imagínese, uno juega a imaginarse cuando uno lee las historias de la palabra de Dios, uno se imagina mucho cómo serían las vidas de esas personas. ¿Cuántas fechorías? De pronto hasta el que se arrepintió pudo haber sido más malo que el otro, que estaba enojado gritándole improperios a Jesús. ¿Cómo sería la infancia? ¿Cuántas cosas harían? ¿Ustedes saben quiénes llevaban a la cruz? Los asesinos más asesinos. Le pido que en este momento su mente lo lleve a pensar en el asesino más, voy a decir
cosa aquí fea. El asesino más porquería que usted conozca en este momento en la sociedad. Que usted diga, este no merece. Hoy mi esposa me estaba contando. Agarraron un tipo aquí en Miami que tenía un niño de 12 años sodomizándolo en su automóvil. Fuera de eso, cuando iba a velocidad, abrió la puerta y lo tiró desde el carro. Un niño de 12 años. Digo, ¿qué puede haber en el corazón de una persona que haga algo como eso? ¿Qué puede haber en el corazón de una mujer que su propia niña la vende, la maltrata, la golpea? ¿Qué puede haber en el corazón de esas personas que dicen que van a aplicar una vacuna, pero lo que están aplicando es nada, suero, y están engañando a la gente, que venden medicamentos falsificados, que golpean, que matan, que violan, que asesinan? No sé, imagínese el más que usted diga, no, es que esta mujer sí ya, esto fue la tapa. Piensa en el asesino más malo, tráigalo a su mente. ¿Sabe cuál era la culpa en tiempos del Imperio Romano? ¿Sabe cuál era la sentencia para ese tipo de personas? La cruz. Estos dos que están al lado de Jesús, como lo dice el que se arrepiente, dice, es que nosotros sí hemos hecho todas estas porquerías merecemos estar acá. Y en el último segundo de sus vidas, este hombre merecía estar crucificado. Cientos de miles de malas decisiones en su vida. Y de pronto, una buena. Y esa única decisión, una decisión, hizo la diferencia y logró anular las cientos de miles de decisiones que él desde que era un infante cometió en la vida. Porque merecía la cruz por todas esas malas decisiones. Pero se ganó la eternidad por una sola decisión. Porque siempre hay oportunidad de decidir. Porque mientras el corazón ande de su diástole a su sístole y esté palpitando, siempre habrá oportunidad para arrepentirse. Y siempre habrá oportunidad para acudir a la cruz de Cristo, ponerse de rodillas y decir, Señor, yo merezco estar ahí. Ahí donde tú estás, yo merezco estar. Hay pecados que ni siquiera se los he confesado a mi esposa, a mi papá, a mi mamá. Hay pecados que son solo míos, que tú y yo los conocemos. Hay cosas que a veces pensamos, hay cosas que hacemos y merecemos la cruz. Pero tú tomaste mi lugar, te subiste a esa cruz y cuando dijiste, consumado es, le dijiste al Padre, José ya no te debe por ese pecado que cometió. Yo estoy aquí pagando por José. Ahora a José solo le compete algo, que reconozca que yo lo estoy haciendo por él y que este es el único camino que él va a encontrar para ir a una eternidad con el Padre. Y entonces Jesús le dice a José Ordóñez, ¿ok? Le dice, José, una sola decisión de tu vida. Has tomado cientos de miles de malas decisiones en tu vida, pero solo una decisión hace la diferencia. Que me des tu corazón, que me des tu voluntad y que aceptes mi sacrificio por ti. Tú no puedes hacer nada, José, pero yo lo estoy haciendo todo. Si tan solo acudieras a mi gracia inmerecida, yo te amo tanto que solo bastaría eso. Imagínese lo que el Señor le dice a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate, Jesús no le dijo, y me vas a venir a poner tu carita de mamosanto, yo conozco las porquerías que has hecho, porque es que sí, Señor, no se merece solamente esta cruz, se merece 3 cruces más. No. Basta del tiempo en donde te tengo que culpar. Cuando acudes a mi misericordia, el tiempo de culparte termina y yo te doy mi gracia. Y te digo, bástate mi gracia.
y te digo, mira mi sacrificio aquí por ti. Si lo aceptas, tienes toda una eternidad conmigo. Y ese es el mensaje para ti. Querido amigo, querida amiga, nada puedes hacer en tu vida para merecer el cielo, porque ya Jesús vino, subió a la cruz y entregó su vida por ti. Y no hay pecado tan grande como que para que la gracia no te alcance, para que la misericordia no llegue hasta ti. Y simplemente si reconoces y dices, Señor, yo merezco la cruz, yo merezco el castigo, pero tú lo hiciste por mí, acuérdate de mí, Señor, yo quiero vivir a partir de este momento para ti. Quiero entregarte mi voluntad. Quiero que seas el Señor de mi vida. ¿Qué tal si me acompañas en una oración entonces? Y repites después de mí. Señor Jesús, estoy tan arrepentido de mi pecado. Me siento tan mal. Cuando recuerdo las cosas que he hecho, me aterro y digo, Señor, ¿qué cosas las que he hecho? Las que he dicho. ¿Qué cosas las que he omitido hacer? ¿Cuán pecador soy? Déjame ver lo escabroso de mi pecado, de mi pensamiento, de mi proceder. Déjame ver lo sucio, lo sucia que estoy. Y así, Señor, reconociendo mi falta y mi pecado, también quiero reconocer tu gracia maravillosa. Tú, el justo, el sin pecado se hizo pecado por mí, para que en tu cuerpo fueran maltratado, castigadas todas mis faltas, Señor Dios, y cada cosa lo hiciste por mí, querido Cristo. Por eso a partir de ahora te entrego mi vida, mi corazón, y quiero vivir para ti. Y yo me comprometo a servirte, a seguirte todos los días de mi vida, hasta que yo me muera o hasta que tú vengas. Porque ahora entiendo, querido Jesús, que me amas. Lo hiciste por mí. Gracias. En tu nombre hago esta oración. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, quisiera que me verificaran si hay sonido. No es ya que empiece yo a hablar y no haya sonido, como nos pasó al principio de la transmisión. Si ustedes me dan una señal. Parece que está muy bien. Bueno, ahí nos mandaron un dedito de que sí, 3, 4. Bueno, yo tomo eso como que el sonido está muy bien. Definitivamente, bueno, hay muchísimas cosas en las que Dios nos pone hoy a reflexionar con este mensaje que nos entrega el pastor José Ordóñez. Definitivamente, bueno, lo primero es el agradecimiento que debemos tener, ya con todo lo que él nos mencionó el día de hoy, nos trae a conciencia que verdaderamente en donde estamos bien. El Señor está aquí presente con cada uno de nosotros, conoce nuestras situaciones, conoce nuestras luchas, vino a morir por nosotros. ¿Cómo no va a estar con nosotros en el diario vivir? Eso debemos nosotros abrazarlo en nuestro corazón y siempre meditarlo, porque lo necesitamos cada día. Cada día necesitamos recordar que el Señor está con un propósito eterno en nuestras vidas y es hacer su voluntad, es limpiarnos cada día de toda esa tiniebla que hemos venido arrastrando desde nuestros antepasados, la cual heredamos, y que ahora Él vino justamente a rescatarnos de esa vana manera de vivir, una manera que nos sirve para nuestro bienestar. Y hoy de manera especial le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por lo que ustedes son
en Dios y darle gracias porque Dios está en ustedes, en sus vidas, porque Él no los desampara. Especialmente ahorita por las personas que están pasando conflictos emocionales. Eso de los conflictos emocionales es tremendo en el ser humano, pero hay que confiar en el Señor. Todo tiene una razón de ser y sí, como dijo el pastor, podemos tomar decisiones correctas, decisiones incorrectas, tomar el camino ancho, el camino angosto, ¿sí? Pero en todo eso Dios está para enseñarnos, para corregirnos, para levantarnos y para direccionarnos. Así que hoy le doy gracias a Dios por cada uno de manera especial, cada uno de los que se conectan, están escuchando, cada uno de sus familiares que está pasando por situaciones desafiantes. También al principio de la transmisión estuvimos dando un saludo especial de manera puntual a ciertas personas que en este momento están pasando por problemas de salud por causa de esto del COVID. Mi maestra Marta y decana de la universidad está bastante delicada, no está grave, pero está delicada y la hemos tenido en nuestro corazón, maestra. Si usted oye, déjeme decirle que el Señor está. Yo sé que usted es una persona firme en Dios y confía, usted y su esposo, pero yo sé que el Señor ha puesto también personas a su alrededor que les ama, que les cubre, y aquí hay una familia que le ama y le cubre. Lo mismo también abrazamos de manera especial a Priscila y su familia. Sus niños también fueron contagiados o recibieron este virus, pero el Señor es el que les va a fortalecer. Cuídense mucho también ustedes, ¿sí? Y cuiden a los demás. Ahorita el tapabocas aquí es obligatorio, así que hagamos caso a lo que nos están diciendo las autoridades y cuidémonos, cuidémonos. También un abrazo fuerte a Julio, que también se está levantando allí en el Perú, su familia. Sabemos que el Señor les guarda, les cuida y aquí tienen una familia que les apoya también. A Alex Boy en Alemania también, que se está recuperando, a todas las personas. En realidad hay varias personas por las que estamos orando y sabemos que el Señor está allí presente con ustedes. Entonces, yo creo que ya, bueno, nos despedimos, ¿cierto? Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Tú, Recuerden me imagino que vas a decir algo. ustedes no son robots, ¿ok? Ustedes tienen la capacidad por el Señor, por el Espíritu, de decidir, proceder, hablar, hacer cosas en sus vidas guiados por el Espíritu Santo o, como decía Ordóñez, por el consenso general, porque todos lo hacen, es lo normal, pero ¿qué es la decisión que voy yo a tomar basada en la guía del Espíritu Santo como hijos de Dios? Tomemos decisiones correctas, seamos guiados por su Espíritu. De esa manera vamos a poder disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros y vamos a ver su obra en nuestras vidas. Así, un abrazo fuerte para cada uno. Les deseamos una semana linda, productiva, llena de fortaleza en sus cuerpos también, y nos estaremos viendo prontamente a través de este medio. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Un abrazo, Chao. beso para ustedes.